Muy buenas tardes a todos los asistentes. Antes de dar inicio, vamos a ver un video corporativo y empezamos. Muchas gracias. Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Somos el mayor fabricante latinoamericano especializado en materiales geosintéticos de alto desempeño, con más de 24 años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción ubicada en Colombia es una de las más modernas y tecnológicas del mundo. Está verticalmente integrada, lo cual nos permite tener disponibilidad de producto y un amplio e innovador portafolio. Contamos con la competencia y alto conocimiento de la aplicación de los materiales geosintéticos, lo cual hace posible ofrecer mayor apoyo técnico especializado en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones costo-eficientes enfocadas en cubrir las necesidades de cada proyecto. Contamos con oficinas en Ecuador, Perú y Panamá. Desde Colombia atendemos otros mercados de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Chile, Venezuela, entre otros. En Geomatrix contamos con el más moderno laboratorio para ensayo de materiales geosintéticos, acreditado con más de 40 métodos, lo que lo sitúa entre los 10 primeros laboratorios a nivel mundial en geosintéticos y el laboratorio número 1 de fabricantes de geosintéticos en número de métodos acreditados. Contamos con soluciones versátiles pensadas para el sector hidráulico, ideales para el control de erosión e inundaciones. Gracias a sus características físicas se acomodan a superficies irregulares, permitiendo el asentamiento sin afectar su desempeño. Nuestras soluciones utilizadas para pavimentos cumplen importantes funciones como separar suelos disímiles, reforzar, estabilizar la subrasante, reforzar las capas granulares, reforzar las capas asfálticas y controlar la humedad con subdrenes. Nuestros geosintéticos logran de manera sobresaliente un óptimo desempeño en cada aplicación. Nuestros mantos para control de erosión temporales y permanentes proveen protección inmediata contra la erosión y brindan el sostenimiento mecánico necesario para el establecimiento y desarrollo de vida vegetal. Además, evitan la acción mecánica de los agentes erosivos y retienen las partículas del suelo suelto, brindando protección y facilitando el establecimiento de la vegetación. Nuestro portafolio de producto: geotextiles tejidos, geobolsas, tubería, armadura textil, mantos, geotextiles no tejidos, geodren, tubo geotextil, hidromalla, textiles impermeables, geomallas, formaleta textil, geocontenedores textiles, geoceldas, geocable. Muy buenas tardes a todos. Desde Geomatrix les damos la bienvenida a este panel internacional sobre refuerzo de soprasantes con geotextiles de alto módulo. Mi nombre es Daniel Martínez, soy ingeniero civil, especialista en geotecnia vial y pavimentos. Actualmente trabajo para el Departamento Técnico de Geomatrix, donde me desempeño como ingeniero de diseño y especificaciones para el sector internacional. Hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderador de este espacio técnico. En esta oportunidad nos reunimos para compartir visiones y experiencias en torno al desarrollo de proyectos de infraestructura vial, haciendo especial énfasis en el refuerzo de subrasantes blandas con geotextiles de poliéster de alto módulo. Desde Geomatrix, el único fabricante colombiano especializado exclusivamente en materiales geosintéticos y con más de 20 años de experiencia en el desarrollo técnico y comercial asociado a proyectos de infraestructura en Latinoamérica, hemos identificado que los desafíos asociados al refuerzo de subrasantes varían considerablemente entre países. Estas diferencias dependen, entre otros factores, como las condiciones geotécnicas locales, los criterios de diseño y las prácticas constructivas aplicadas en cada región. En respuesta a estos retos, Geomatrix ha desarrollado soluciones con geosintéticos que permiten mejorar la capacidad portante de suelos blandos, optimizar los espesores de las capas de mejoramiento de suprasantes, garantizar la estabilidad durante la etapa constructiva y prolongar la vida útil de los pavimentos. Este panel nace con el propósito de compartir experiencias reales, analizar casos aplicados y promover el intercambio de conocimiento técnico sobre el refuerzo de suprasantes blandas con geotextiles de alto módulo y su impacto en la durabilidad de las obras viales en toda la región.
Sean todos bienvenidos a este panel internacional de Geomatrix. Vamos a dar inicio con la presentación de nuestros panelistas. El día de hoy nos acompañan destacados especialistas desde República Dominicana, Nicaragua, Perú y Colombia, quienes compartirán con nosotros su conocimiento y experiencia. Es un honor presentar a nuestros panelistas invitados. Desde República Dominicana, el ingeniero Antonio Rodríguez, gerente general de AR y Asociados, ingeniero civil, magíster en geotecnia y cimentaciones, con más de 35 años de experiencia en estudios de suelo, diseño de cimentaciones, control de calidad y evaluación de proyectos de infraestructura. Desde Nicaragua, el ingeniero Cristian Noguera, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, máster internacional en geotecnia y cimentaciones, quien además posee una amplia experiencia en diseño y supervisión de proyectos geotécnicos. Actualmente se desempeña como gerente técnico de consultoría y diseños en Condisa. Desde Perú, el ingeniero Jim Rivera, ingeniero civil, especialista en diseño de obras viales y docente de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una amplia experiencia enfocada en la planificación, diseño y evaluación técnica asociada a proyectos viales y aeroportuarios. Desde Colombia nos acompaña la ingeniera Sara Alzate, ingeniera civil, especialista en geotecnia vial y pavimentos de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en ingeniería civil de la Universidad de Illinois. Cuenta con más de 22 años de experiencia en diseño, interventoría y asesoría de proyectos de infraestructura en transporte carretero, aeroportuario y portuario. Además, es catedrática en la Universidad Javeriana y en la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente se desempeña como gerente y asesora principal de Diepco Infraestructura. Finalmente, el ingeniero Omar Torres, director técnico de Geomatrix, ingeniero civil especialista en geotecnia y pavimentos especiales, con más de 20 años de experiencia como consultor y asesor en materiales de construcción, además de catedrático universitario y referente técnico en la región. Vamos a continuar con las instrucciones y el formato del panel. Este panel se desarrollará en 4 bloques temáticos. Cada bloque tendrá una pregunta central que será atendida por nuestros panelistas, quienes dispondrán de 2 minutos para su intervención. Antes de iniciar el primer bloque, escucharemos una introducción técnica sobre el refuerzo de suprasantes a cargo del ingeniero Omar Torres. Asimismo, al finalizar cada bloque temático, el ingeniero Omar nos presentará la conclusión técnica correspondiente. Para la atención de preguntas, agradecemos indicar su país, ciudad y empresa o entidad con el fin de brindar una atención más personalizada. Las preguntas serán contestadas al correo electrónico registrado. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la parte introductoria de este panel internacional. Entonces damos paso al ingeniero Omar Torres con su introducción. Mil gracias. Básicamente, como introducción a esta sesión, a este conversatorio sobre las alternativas de estabilización de subrasante, pues vale decir que cuando nos enfrentamos a la presencia de suelos blandos compresibles, tradicionalmente utilizamos diferentes alternativas de estabilización. Entre esas, pues se tienen las estabilizaciones químicas que tradicionalmente se han hecho con cal, con cemento o con aditivos químicos estabilizantes, con lo cual fundamentalmente estamos, en primer lugar, controlando la plasticidad, seguramente también aumentamos un poco la resistencia y también, muy importante, estamos reduciendo la avidez de esas arcillas por el agua, con lo cual estamos logrando incluso controlar potenciales de expansión. Por otro lado, pues también se han utilizado tradicionalmente métodos mecánicos, como lo es el reemplazo del suelo natural. En otros proyectos se utiliza la colocación de empalizadas. Esto ambientalmente tiene muchas objeciones, pero en algunos lugares es una práctica.
Y finalmente vemos la utilización de lo que se ha llamado un macadam o colocación de un enrocado, con lo que se busca básicamente que este material grueso se intruya en el suelo blando, logrando una capa de gran aporte friccionante y que funciona como un medio poroso. Y finalmente, pues en épocas más recientes, pues tenemos la estabilización de suelos blandos con la utilización de geotextiles, que no solamente generan un gran aporte mecánico, sino lo hacen también desde otros beneficios para la estructura del pavimento, como veremos a través de este panel. Entonces, sin más preámbulo, pues avanzamos hacia la primera pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por la introducción técnica. Vamos a dar inicio con nuestro primer bloque temático. El primer bloque temático va a estar enfocado en comprender las características del geotextil de poliéster de alto módulo y cómo este material contribuye al desempeño estructural de las subrasantes blandas en diferentes condiciones de carga. La pregunta para este bloque temático es, ¿qué beneficios genera el refuerzo de subrasantes con geotextil de poliéster, tanto en carga estática como en carga cíclica frente a otras alternativas? Iniciamos con el ingeniero Jean Rivera desde Perú. Ingeniero, por favor, adelante con su intervención. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿No? Para um, poder contestar esta diapositiva, los beneficios que genera la subrasante estabilización tanto a cargas estáticas y cargas cíclicas es muy elemental, especialmente en mi país, donde tenemos zonas donde los suelos son blandos. Y como dijo el ingeniero Omar, existen varias alternativas de solución de estabilización. Pero ¿qué sucede? Con estos geotextiles de alto módulo soluciono dos características bases de estabilización. Puede ser un aporte mecánico, que es esencialmente, pero olvidamos también un soporte dinámico y un soporte hidráulico, que quiere decir que va ante las solicitaciones de las cargas cíclicas, vamos a mejorar los niveles de soporte de la carga de la subrastante, que muchas veces encontramos suelos hasta de 0.5, 0.8 de CBR, y para poder lograr CBR superiores al 6% en nuestro país es un poco dificultoso encontrar el material adecuado para llegar a esos valores. Entonces los geotextiles de alto módulo son muy importantes ahí para poder manejar y aumentar sus módulos de elasticidad. Porque vayamos a ver que nosotros vamos a determinar el valor de un módulo de elasticidad. Y ese módulo de elasticidad es dinámico y los materiales granulares existentes son limitantes ante una carga cíclica, porque los pavimentos están sometidos a cargas cíclicas. Ahí es donde juega un papel muy importante el geotextil de alto módulo. Por eso se dice alto módulo, que quiere decir eleva su módulo de elasticidad, en la cual permite ayudar al suelo natural que por sí sola no la puede. Entonces el geotextil va a ayudar a tener comportamientos cíclicos, dinámicos y también comportamientos estáticos. Son muy importantes porque el geotextil va a trabajar como una membrana tensionante a la aplicación de una carga. El geotextil es el que trabaja a un suelo que tengamos de un material de un CBR muy bajo, ¿no? En nuestro país es muy importante este tipo de cargas que hemos utilizado con muchos beneficios y especialmente en zonas tropicales en nuestro país donde la frecuencia del suelo es malo y sumado a ello, ¿qué cosa? La lluvia, saturado el suelo. Entonces, con este tipo de estabilizaciones vamos a lograr qué cosa, reducir los espesores de mis soluciones. Son muy simples, digamos, en teoría, pero en la práctica, en el campo, nos soluciona mucho la ingeniería. Y algo muy importante, que estos materiales se modelan estructuralmente al momento de diseñar el pavimento. No es que yo simplemente lo coloco, sino que estos valores de módulos de elasticidad son valores de diseño del pavimento y eso nos permite ahorrar no solamente el espesor de la subrasante, sino hablamos de todo el paquete estructural de un pavimento, ¿no? Estas son algunas experiencias y yo sé que nos están escuchando ingenieros y que la gran dificultad que nosotros tenemos es mejorar la subrasante. Bueno, Con ingeniero eso, Jean, muchas gracias por su intervención. Damos continuidad con la ingeniera Sara Alzate desde Colombia.
Muchas gracias. Jim, deberías dejarme ese slide que estaba genial. Pues en realidad, tal vez siguiendo con lo que menciona el ingeniero Jim, uno de los temas más importantes, creo yo, tiene que ver con la durabilidad. Consideramos que cuando estamos utilizando un PET o un geotextil, de alguna manera es de alto módulo, pues tenemos una serie de datos que nos generan una confiabilidad frente a la resistencia ante cargas cíclicas, llamémosle dinámicas, o también estáticas que pueden estar medidas desde sus consideraciones tensionales. Ahora, cuando nosotros lo comparamos con el ejemplo que tenía el ingeniero James Rivera frente al ACAL o el material granular, pues conocemos, inclusive aquí en el país, lo que más tendemos a utilizar son las estabilizaciones mecánicas con rajón, o que inclusive han cambiado mucho desde la especificación que estamos empleando, ¿no? Pero a medida que empleamos estos, en el tiempo empezamos a tener una migración de materiales finos de esa subrasante, que es la que precisamente estamos intentando atacar, hacia esa condición de la estructura mejorada. Ese problema en particular lo que hace es que me reduzca la durabilidad del material, en el tiempo empiece pues ya a comportarse de manera menos eficiente, aparte que en relación con sostenibilidad, pues entre más material virgen utilice, pues estoy realmente yendo en contra de proyectos que realmente sean sostenibles. En otros casos, como la utilización de cal y de cemento, que son soluciones geniales desde la perspectiva de la estabilización en ese momento del material o la estabilización a corto plazo y al mismo tiempo en las resistencias que se logran ganar en los suelos de subrasante, lo que sí definitivamente, no, digamos que las evaluaciones no son suficientes y los estudios no son suficientes, están relacionados con la durabilidad de estos materiales. ¿Por qué? Porque precisamente tanto esas cargas cíclicas como al mismo tiempo las condiciones de humedad o saturación son mucho más difíciles de poder evaluar en, digamos, en condiciones de tipo laboratorio. Entonces, la mayor ventaja que definitivamente he visto yo frente entre utilizar un reforzamiento de subrasante con materiales PET, tanto en carga estática como en dinámica, pues termina siendo los efectos de durabilidad y sostenibilidad del material. Muchas gracias, ingeniera Sara, por su intervención. Continuamos con el ingeniero Antonio Rodríguez desde República Dominicana. Muy buenas tardes, Antonio Rodríguez de Santiago, República Dominicana, la segunda capital en importancia. En nuestra región tenemos suelo muy heterogéneo y suelo incluso en un mismo terreno de un estudio cualquiera. Nos hemos encontrado con terrenos muy heterogéneos con diferentes módulos de elasticidad y hemos utilizado exitosamente los materiales de los geosintéticos de alto módulo, con lo que hemos conseguido, como muy bien lo han explicado los anteriores panelistas, reducción de espesores, reducción de las deformaciones. Hemos utilizado anteriormente en la República Dominicana, se venían utilizando otro tipo de estabilización como método de macadam. Se utilizó también la cal, se ha utilizado el cemento como estabilizante. Tenemos experiencia de cuando yo fui incluso estudiante, que me tocó vivir y ver de proyectos que fueron estabilizados con químicos, en este caso cal. Perdónenme que en mi oficina tengo un ruido con un equipo que se me dispara automáticamente y me interfiere, con cal y también con cemento. En República Dominicana recuerdo un caso en la avenida Circunvalación de mi región, donde vivo, que se estabilizó un suelo con cal y el suelo no tuvo éxito. Y la vía era una vía muy importante, la pueden buscar en Google, se llama Avenida Circunvalación Sur de Santiago, República Dominicana, y el pavimento tuvo una vida útil muy corta. Y luego ese proyecto, bueno, se usó otro método, no fue geosintético, porque estamos hablando de hace unos 25 o 30 años. A partir de esa fecha, en la República Dominicana se ha venido utilizando con bastante éxito geosintético. Y ya hoy día lo estamos utilizando
en estabilidad de salud para obras hidráulicas y para diseño de pavimentos. Muchas gracias, ingeniero Antonio. A continuación escuchamos al ingeniero Cristian Noguera desde Nicaragua. Buenas tardes, soy Cristian Noguera de Nicaragua, ¿verdad? De la ciudad de Managua. Pues en realidad los beneficios, ¿verdad? Concuerdo con todo, ¿verdad? Hay algo muy significante que es que las cargas estáticas y cíclicas, ¿verdad? Al utilizar este geotextil, ayuda, ¿verdad? A mejorar la capacidad de carga, distribuyendo uniformemente todos sus esfuerzos. Esto también ayuda a reducir los espesores, pues, ¿verdad? De granulares y por ende, pues, al reducir los espesores, pues, vemos que hay una reducción de costos, pues. También hay una ventaja muy principal en el beneficio de utilizar los geosintéticos, que es la estabilización del suelo. Mejora su comportamiento a largo plazo, ¿verdad? Y optimiza la parte del diseño. Eso es muy importante porque de manera convencional encontramos espesores mayores y estos pues se ven afectados pues económicamente pues muy alto. Pero al uso del geosintético vemos que reducen todos estos espesores y por ende el proyecto se hace factible o rentable, pues, ¿verdad? Es muy importante todos esos beneficios que tenemos, ¿verdad? Porque también previene la falla de fondo. Es un problema ese muy, muy típico en los suelos blandos, ¿verdad? Y evita pues esas fallas de corte para impedir esas fuerzas inestables por el peso de la estructura que se le está colocando. Es muy importante ese dato. Y frente a otras alternativas, pues creo que esta es la reducción, pues como decía, de los espesores, mejor el rendimiento y pues una simplificación constructiva, porque hay un rendimiento mayor. Ingeniero Cristian, muchas gracias por su intervención. Continuamos con la conclusión técnica a cargo del ingeniero Omar Torres. En lo que tiene que ver, digamos, con el punto central de esta primera pregunta, pues hemos hablado bastante del alto módulo. Y el alto módulo, pues es palpable bajo dos evaluaciones que se hacen normalmente a los geosintéticos. La primera es la relación bajo carga monotónica, que se suele hacer bajo la norma STMD 4595, donde se va aplicando la carga y se va viendo la deformación, como vemos acá en esta diapositiva, ¿no? Entonces aquí tenemos el resultado y tenemos comparativamente un geotextil de polipropileno y uno de poliéster en la línea de color azul. Y vemos que a un valor, digamos, del 6% de la elongación, la diferencia en aporte mecánico es del orden del 25%. Entonces, lo que estamos indicando aquí es que la reacción del geotextil una vez se coloca sobre el suelo, por ser el suelo altamente compresible, pues no tiene más remedio que elongarse y en ese recorrido de la elongación va proporcionando un aporte mecánico que estabiliza el suelo de manera eficiente y nos permite avanzar con un proceso de construcción pues muy rápido. Y en lo que tiene que ver con el comportamiento a largo plazo, se tiene la presencia de un alto módulo dinámico en tensión, que consiste básicamente en tomar el material y someterlo a ciclos de carga, pero recorriendo un escenario de deformación controlada. Esta es la STMD 7556 y tiene 6 escenarios de carga. Entonces se toma el material, se lleva hasta 0,5 de la elongación, se le aplican 1000 ciclos de carga a deformación controlada entre más o menos 0,1. Después se agrega un incremento de deformación para llevarlo hasta el 1% de la elongación y luego se incrementa a 1,5, a 2, a 3 y si es posible hasta 4. Entonces, este ensayo permite recorrer el escenario de deformación controlada permanente, perdón, que ocurre en la estructura del pavimento y ver si el material es capaz de acompañar al pavimento o no a lo largo de esas deformaciones controladas. Entonces, finalmente, después del ensayo, vemos aquí que los geotextiles de poliéster tienen mayor módulo dinámico en tensión, ¿sí? Y que son capaces de sostenerlo a mayores niveles de elongación que otros materiales como el polipropileno e incluso geomallas. Entonces, estamos con esto demostrando que también se tiene un beneficio supremamente importante en términos de la durabilidad del pavimento a largo plazo. Ingeniero Omar, muchas gracias por esta conclusión técnica.
Y bueno, vamos a continuar con nuestro bloque temático número 2. En este segundo bloque analizaremos las propiedades índice que determinan el buen desempeño de un geotextil de alto módulo. Abordaremos cómo las características físicas y mecánicas del material inciden directamente en el comportamiento al ser incorporado dentro de una estructura de pavimento. La pregunta para este bloque temático es: ¿cuáles son las propiedades índice que determinan un adecuado comportamiento de un geotextil de alto módulo de poliéster para el refuerzo de subrasantes? Vamos a dar inicio con la ingeniera Sara desde Colombia. Ingeniera, te escuchamos. Gracias. Bueno, como comentó Omar, digamos, los detalles frente a las cargas monotónicas a través del módulo de formación a bajas, perdón, de elasticidad a bajas deformaciones, y el módulo de tensión cíclica creemos que son como los más importantes que para nosotros los diseñadores de pavimentos a la final tenemos que terminar trabajando con este tipo de material. En la parte de carga monotónica y ese incremento que hablaba Omar acerca del 25%, pues es bien interesante porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de reemplazos con materiales granulares, recordemos que el material granular pues es linealmente, pues digamos que tiene una variabilidad lineal, razón por la cual entre mayores esfuerzos siempre vamos a encontrar pues digamos que un mayor módulo, y entre menores esfuerzos pues vamos a tener un menor módulo. Algo que le ayuda muchísimo a la utilización de, de los PET, y que adicionalmente lo podemos ver, digamos que dentro de las ventajas que tiene, es que realmente el material, el agregado pétreo allá abajo en la subrasante, pues aunque podría tener una respuesta de esfuerzo mucho mejor, pues la pierde básicamente por los bajos esfuerzos que vamos a estar experimentando a esa profundidad. Pero cuando utilizamos esta tipología de geotextiles de alto módulo, pues incrementamos esa respuesta modular, permitiéndonos realmente fortalecer y reforzar con menores espesores. Entonces, esa, digamos, como desde la parte monotónica, que es el ensayo que se maneja. Y desde la parte cíclica, que obviamente nuestros pavimentos lo que están constantemente es experimentando precisamente pues un ciclo de carga. Pues aquí hablamos de mi tema favorito, con respecto a los geotextiles de alto módulo, que es la durabilidad. O sea, definitivamente para mí el tema de la durabilidad es el que hace que los geotextiles de alto módulo sean una opción tan interesante, porque en el tiempo, con muchos ciclos, y creo que vimos en la pantalla de lo que mostraba Omar, pues realmente reflejan que van a ser temas que nos vamos a poder perfectamente olvidar de la subrasante en estos casos. Entonces, ese tipo de reforzamiento, nos olvidamos de la subrasante y nos podemos concentrar los pavimentólogos en la parte superficial. Muchas gracias, ingeniera Sara, por su intervención. Continuamos con el ingeniero Antonio Rodríguez desde República Dominicana. Bien, con relación en esta parte, con el geosintético tenemos la ventaja, como anteriormente mencionaba, del aumento sobre todo el módulo de rigidez y módulo de deformación de los suelos. Entonces, pero me perdí un poco del módulo de formación y de la rigidez de estos suelos. Aparte de esto, que también tienen otro uso importante dentro del manto granular de los pavimentos, es que ayudan a evitar la migración de fino en los casos de suelos que tienen presencia de agua. En nuestro país y en nuestra región, como decía ahorita en la intervención anterior, tenemos suelos blandos con presencia de agua y tenemos suelos muy heterogéneos. Entonces, es frecuente que tenemos que tener en cuenta tanto la permeabilidad, homogeneidad de módulos de deformación, módulos de rigidez, para tener controles de la compactibilidad de esfuerzo transmitido con los resistentes de la subrasante. Ingeniero Antonio, muchas gracias por tu intervención. Continuamos con el ingeniero Cristian Noguera desde Nicaragua. Buenas tardes. Bueno, para mí, ¿verdad? Las propiedades índice, ¿verdad? A considerar, ¿verdad? En el adecuado comportamiento
con los geotextiles, se resume en lo siguiente: resistencia a la tensión, un módulo de elasticidad a bajos niveles de deformación. Tiene que incidir mucho la parte de la permeabilidad, ¿verdad? Sabemos que tiene que ser un geotextil permeable, no tiene que haber algo impermeable que evite pues la presión de poro, la presión de intersticial del agua, perdón, ¿verdad? Y eso pues provoque un daño en la estructura de pavimento. Por eso es muy importante también la interacción con el suelo de este geotextil. Entonces creo que tenemos todos estos beneficios en un solo geotextil, en un solo material, ¿verdad? Que nos ayuda grandemente, pues. Es cierto que reforzamos bastante toda la subrasante, pero a esto hay que agregarle la parte del drenaje, ¿verdad? Tanto lateral como, pues, para tener una larga vida. Pues no solamente se trata de que el geotextil hace toda la función, ¿verdad? Sabemos que esto relacionado con otros hacen un buen desempeño en la estructura de pavimento que se diseña. Y por ende, pues, nos ayuda pues a dar a emplear una experiencia mejor. Gracias, ingeniero Cristian. Continuamos con el ingeniero Jim Rivera desde Perú. Ya, buenas tardes, disculpen, quiero compartir, como estábamos viendo. Hay un concepto muy importante a nivel de ingeniería, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un pavimento, el pavimento está soportado sobre una subrasante. Como decía la ingeniera, para darle durabilidad a la vía, primero hay que tener un buen soporte como estructura, que es la subrasante. O sea, la subrasante es la base para que funcione correctamente la estructura de un pavimento y también su dimensionamiento del pavimento. Si tenemos una subrasante debidamente que tenga las capacidades de soportar toda la carga, entonces vamos a poder, dos cosas, vamos a optimizar espesores en todas las capas del pavimento, y otro, ante las solicitaciones de cargas que sean cíclicas, va a tener una buena respuesta del diseño del pavimento. No olvidemos que a los pavimentos no se diseñan o no se dice que un pavimento es resistente, no. Los pavimentos a lo que logramos es un buen desempeño. Entonces, teniendo una buena subrasante adecuada ante solicitaciones de carga, vamos a darle propiedades a las capas granulares, mejor comportamiento de deformación permanente, y a las capas un buen comportamiento a la fatiga. Entonces, la subrasante es esencial para el comportamiento de toda la estructura de un pavimento. Entonces, si nosotros aumentamos las propiedades mecánicas, que podríamos decir que las propiedades índices es que la subrasante tenga buenas propiedades mecánicas y buenas propiedades hidráulicas. Porque si yo no soluciono esas dos partes, en especial en el Perú, como hablaba en otros países, tenemos suelos totalmente blandos y la presencia de agua. Y algo muy importante, que a veces para hacer un mejoramiento de suelo no tenemos el material adecuado que tenga esa resistencia. Entonces, al usar esos módulos, altos módulos, solucionamos las propiedades dinámicas entre la solicitación de las cargas y también vamos a poder solucionar también las propiedades hidráulicas. Entiéndase que si yo puedo tener un buen material granular de soporte y basta que ese suelo se sature, esas propiedades características que son sus módulos bajan. Al bajar ya no va a tener la resistencia. Bajo esa resistencia y eso va a influenciar en todos los paquetes subyacentes. Por eso entiéndase que cuando se diseña un pavimento, no hacemos un análisis estructural, sino hacemos un diseño, o sea, modelamos, o sea, es el arte del diseño de pavimento. Entonces, para eso hay que estructurar bien la superficie de soporte. Por eso es muy importante el tema de reforzar con los geotextiles de alto módulo, que vamos a tener una buena resistencia a la tracción en la parte mecánica, vamos a tener en la parte hidráulica una mejor permeabilidad y que origina que esto nos va a dar al material una rigidez y capacidad. Cuando nosotros hacemos interacción suelo-geotextil, va a mejorar el comportamiento de la subrasante
Y algo muy importante que al utilizar el geotextil, un geotextil de alto módulo, nos permite poder tener materiales con menores exigencias en su granulometría, porque a veces en las zonas que son, como en el Perú, zonas de la selva, no contamos con esos recursos, y si las hay, encarece el proyecto. En cambio, estos geotextiles va a aumentar sus propiedades, tal vez con menos exigencia de los agregados que tengamos, pero al tener menos exigencia de grado no implica que va a tener menos propiedades, más bien por el contrario, va a elevar su módulo, y muchas veces en América Latina mucho hablamos de un CBR, ¿no? Que voy a mejorar. En realidad, lo que nosotros debemos procurar es mejorar sus capacidades de sus módulos, que tengan un módulo dinámico, porque los pavimentos están sujetos a cargas cíclicas y también dinámicas. Por eso que las soluciones en mejoramiento de su rasante con los geotextiles de alto módulo principalmente es que va a dar un buen soporte para la estructura del pavimento, y este también va a tener una incidencia directa en el comportamiento de cada capa del pavimento. Vuelvo a reiterar, en los materiales granulares vamos a controlar lo que más nos interesa es que no falla de formación permanente, y en las capas superiores, que puede ser un asfalto o un concreto, controlamos la fatiga. Y este es un elemento muy importante para que digamos que nuestro pavimento, a la cual hemos diseñado, tenga la durabilidad o el periodo de diseño al que nosotros hemos puesto. Y algo muy importante también a largo tiempo, como funcionamiento del pavimento, influye bastante porque puede reducirse inclusive los periodos de mantenimiento de las capas superiores. Ingeniero, Entonces, es muy importante, ¿ya? Gracias. muchas gracias por su intervención, muy interesante. Vamos a dar cierre con la conclusión técnica del ingeniero Omar para este bloque temático número 2. Ingeniero Omar, te escuchamos. Mil gracias, Sebastián. Bien, hay muchas cosas ya dichas, pero fundamentalmente uno debería evaluar el geotextil bajo dos aspectos fundamentales, que son el comportamiento mecánico y el comportamiento hidráulico. Entonces, en lo que tiene que ver con el comportamiento mecánico, ya mencionamos el módulo en tensión, digamos, el módulo que se mide bajo el método ASTM 4595, que es este que está aquí. Entonces, está documentado también el valor de la resistencia al 2 y 5% de la elongación. Eso debería ser una primera propiedad fundamental. Y luego entramos a ver qué tan estable es el material en el largo plazo. Quiere decir que él, una vez sometido a cierto nivel de tensión, sea capaz de mantener ese tensionamiento, que es lo que está garantizando el buen soporte de la estructura del pavimento, porque lo colocamos como un reforzamiento basal. Y para eso recurrimos aquí a estas gráficas que ilustran el comportamiento ante creep o deformación ante carga sostenida. Entonces vemos en estas gráficas cómo evoluciona la deformación a través del tiempo en diferentes niveles de carga. La figura de la izquierda al 20% de la carga y la de la derecha al 60% de la carga, y se puede ver que el poliéster tiene un comportamiento estable incluso en la carga más alta. En tanto los otros polímeros, digamos como el polipropileno en especial, que es el material fundamental para geotextiles, digamos, tejidos de cinta plana, pues al 20% ya ofrece un incremento de deformación importante, y al 60% mucho más. Entonces, la conclusión de aquí es que el poliéster también tiene una estabilidad importante en el largo plazo. No es un material sensible ante creep a bajos niveles de tensión. Diríamos aquí que hasta umbrales del 60% estamos muy bien. Entonces, la capacidad de sostener el pavimento se mantiene a largo plazo, incluso a altos niveles de tensión. El otro aspecto que hay que mencionar es el aspecto de las propiedades hidráulicas. Aquí fundamentalmente se menciona el tamaño de abertura aparente, es el tamaño del poro, y propiedades como la permeabilidad y la permitividad. Para el caso de los geotextiles Vortex, pues están hechos con fibras de poliéster de alta tenacidad, que son en sí mismas permeables, en una estructura textil que se llama de inserción de trama, donde las fibras longitudinales se colocan en una primera capa y las transversales en una segunda, y quedan enlazadas mediante un tercer elemento que se llama hilo de amarre. Y esto le confiere un muy buen desempeño hidráulico, digamos, medido
dos aspectos que son la permitividad, que es permitir el paso del agua a través del plano del geotextil, y la transmisividad, que es la de llevar el agua dentro del plano del geotextil. Entonces, esta combinación da como resultado una excelente respuesta a nivel de la subrasante, porque no va a retener la humedad que llegue a concentrarse en las capas superiores del pavimento, sino que las deja infiltrar, y por supuesto se reduce la posibilidad de generar excesos de presión de poro. Ingeniero, muchas gracias por este cierre técnico del bloque temático número 2. Pasamos ahora al bloque temático número 3. En este bloque temático vamos a estar enfocados precisamente en encontrar el beneficio durante la ejecución de obra. Aquí exploraremos los impactos directos que tiene la estabilización mecánica con geotextiles sobre el proceso constructivo, la logística y la eficiencia de proyectos viales. La pregunta para este bloque temático es: ¿qué efectos tiene a nivel constructivo la estabilización mecánica de la subrasante con geotextil de alto módulo de poliéster? Vamos a iniciar con el ingeniero Cristian Noguera desde Nicaragua. Ingeniero, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ok, los efectos, ¿verdad? Que hemos tenido al nivel constructivo, ¿verdad? Se puede ver la mejora, ¿verdad? La capacidad portante del suelo, debido pues a la falta de su resistencia, ¿verdad? Natural, ya que son suelos bastante expansivos los que se tratan. En Nicaragua, en la zona pues del Pacífico no tanto, pero en la parte del Atlántico sí, en la costa, ¿verdad? Y podemos ver aquí también que todo esto ayuda a aumentar la capacidad de soporte, pues, y no hacerse grandes excavaciones para solucionar la problemática. También hay un efecto, ¿verdad? De que también reduce los espesores de pavimento, ¿verdad? Pues también hay un efecto de separación, y tienen otro efecto como de drenaje y filtración, que es muy importante. Pues un pavimento sin drenaje, como decía anteriormente, pues es muy complejo, pues es un caos, no va a funcionar. Por eso esto tiene que ir combinado, y es muy importante pues que el geotextil tenga sus características hidráulicas apropiadas para evacuar toda esa agua y no dañe el paquete estructural pues de los efesores de pavimento. Esto aumenta, ¿verdad?, la velocidad de construcción también. El efecto constructivo, a nivel constructivo, esto tiene un mayor rendimiento respecto a otras alternativas, y eso es muy importante. En zonas lluviosas como en el Atlántico, aquí en Nicaragua, que llueve mucho, esto ayuda mucho, esta metodología, esta tecnología, porque al hacer técnicas de estabilización con cemento, esto se complica, pues. Hay tiempo que se para el proyecto, y esto no es bueno para ninguna de las partes. Es por eso muy importante buscar la tecnología adecuada para cada proyecto. Muchas gracias, ingeniero Cristian. Damos continuación con el ingeniero Jim Rivera desde Perú. Ingeniero, te escuchamos. Ya, como decía, una cosa importante cuando hacemos mejoramiento de nivel subrasante, hay que ver los aportes no sales a reducir sustancialmente, utilizar menos cantidad de materiales, ¿no? Menos cantidad de material. Los geotextiles de alto modo contribuyen a reducir sustancialmente los espesores. Como ejemplo, en Perú teníamos un mejoramiento de una subrasante que teníamos 80 centímetros de material. Utilizando con geotextil de alto módulo podemos reducir a 25 centímetros. ¿Cuáles eran las ventajas económicas? Otro, que no solamente es pensar en el material de relleno, sino en la excavación. A veces en estas zonas no encontramos los materiales que son adecuados para poder desarrollar una estructura. Entonces, los geotextiles tienen un enfoque muy importante desde un punto de vista 3, diría, ¿no? Técnico, porque mejoramos las propiedades mecánicas, las propiedades ambientales, porque vamos a reducir movimiento de tierras, y también un aspecto social, ¿no? Porque mayormente cuando trabajamos en este tipo de zonas, a veces se alarga el periodo de ejecución, y eso es una molestia
porque las vías están cerradas. En cambio, cuando tenemos menores capas de espesores, se reducen los plazos de ejecución. Entonces tenemos una contribución no solo técnica, sino una contribución también ambiental y una contribución social. Y esencialmente a veces hay lugares donde no tenemos las canteras para poder lograr tener esa cantidad de volumen de agregado. Entonces, al reducir los espesores, también nos ayuda a poder solucionar el problema del agregado, ¿no? Eso es lo más importante que se ha podido ver en el Perú y especialmente en las zonas donde hay complejidad de suelos, como son mayormente en el Perú, suelos de la selva, ¿no? Donde tenemos problemas. Solucionando problemas mecánicos, hidráulicos, yo creo que tendríamos un buen resultado económico. Y también otra cosa es su fácil instalación. O sea, no es muy complicado el proceso de instalación y que es fácil de poder instruir a la gente. Yo creo que eso sería, me enfocaría que este tipo de geotextil me ha ayudado bastante en el factor económico, en el factor ambiental y en un factor social. Muchas gracias, ingeniero Jim, por su intervención. Continuamos con el ingeniero Antonio Rodríguez desde República Dominicana. En esta parte, un factor muy importante es la disminución de la aceleración pico de terreno durante un evento sísmico. En la zona donde nosotros estamos, en Santiago, decía ahorita que tenemos un suelo muy heterogéneo, pero también tenemos arena blanda, licuable. Y en los eventos, casos de licuefacción post-sismo, va a disminuir los efectos de desplazamientos laterales y los asentamientos verticales. Un factor importante también la disminución, el menor impacto dentro de lo que es el medio ambiente por los efectos de menor explotación en cantera. Aparte de lo que ya todos hemos mencionado con respecto a la disminución precisamente por la disminución de los espesores y la capacidad de resistir esfuerzos sin deformarse. Muchas gracias, ingeniero Antonio. Y escuchamos ahora a la ingeniera Sara desde Colombia. Yo quería, digamos, que en el tema constructivo, principalmente en lo relacionado con los beneficios para nuestra región, principalmente en temas de lluvia, como lo mencionó el ingeniero Cristian Noguera, creo que ese se vuelve un factor determinante en la parte constructiva. Tanto otras técnicas de estabilización vial, como el mismo material, digamos que cuando estamos estabilizando con materiales pétreos, pues se vuelve difícil manejo cuando estamos teniendo procesos lluviosos. Entonces, digamos que mayores excavaciones en obra, en suelos blandos a muy blandos, se vuelven imposibles cuando estamos manejando CBR menores al 2%, por ejemplo. Entonces, este tipo de tecnologías definitivamente mejoran el proceso constructivo tanto al reducir las cajas, llamémoslo así, para sacar el material y llevarlo, que también tiene un efecto importante en obra, ¿no? O sea, en parte de obra tenemos menos material que estamos desplazando pues a los SODMES, a las zonas de disposición, como al mismo tiempo ahorros en transporte, pues material y disposición. Entonces, ese creo que es para un efecto a nivel constructivo uno de los más importantes. Eh, y obviamente, pues, los diferentes niveles digámoslo así, o sea, la mayor resistencia que ganamos, digamos, en el proceso. Para mí creo que esos dos son los más importantes. Manejo de condiciones lluviosas y manejo de reducciones de espesores y transporte. Ingeniera, muchas gracias. Damos paso al ingeniero Omar Torres para la conclusión del bloque temático número 3. Mil gracias. Básicamente, en el corto plazo, lo que ocurre es fundamentalmente el efecto de membrana tensionada, es decir, cuando nos vamos a la obra, la compresibilidad del suelo es tal que cuando se coloca el geotextil y sobre el geotextil la primera capa de material granular, pues tiene que ocurrir una deformación ante la aplicación de cargas de los equipos de construcción. Entonces, en ese momento el geotextil tiene que compartir totalmente los esfuerzos y las deformaciones que se generan y al deformarse se genera un tensionamiento, dando lugar a este efecto de membrana tensionada que se muestra en la figura del lado izquierdo y es lo que realmente
permite desarrollar el efecto de estabilización de la subrasante, ese tensionamiento del geotextil. Una vez que está tensionado, logramos una condición mecánica adecuada que nos previene ya de la ocurrencia de fallas, por ejemplo, por capacidad portante, como se ve en la figura del lado derecho, porque el plano del geotextil está impidiendo que las envolventes de falla que puedan darse por la aplicación de esta carga que puede ser cuasi estática, porque cuando estamos en esa primera fase de construcción, los vehículos van muy lento o incluso se detienen, por ejemplo, las volquetas para descargar material. Entonces, el modelo de falla es por capacidad portante, entonces el geotextil controla la profundidad de la superficie de falla que pueda ocurrir, desplazándola hacia arriba y obligándola a desarrollarse totalmente dentro del material granular que hemos traído para la conformación de la primera capa, que por supuesto es de mayor resistencia al corte que el suelo natural. El otro efecto muy importante que se genera es el de la separación. Entonces tenemos, además del efecto mecánico, este en el que el material nuevo no se va a mezclar con el suelo de su rasante. Entonces estamos logrando independizar el comportamiento mecánico y con ello cumplir las premisas del diseño, que definitivamente pues son, primero, garantizar la calidad del material que estamos colocando para lograr sus competencias mecánicas, como el módulo mecánico, y también el espesor, que es otra de las variables fundamentales del diseño de pavimentos. Entonces, estos tres efectos en suma nos dan digamos, el beneficio que uno puede obtener o los fenómenos que ocurren cuando se utiliza el geotextil como elemento de estabilización de su rasante. Muchas gracias, ingeniero Omar, por, por esta conclusión técnica. Y llegamos ahora a nuestro último bloque, donde hablaremos sobre sostenibilidad y durabilidad. Los geotextiles no solo representan una solución técnica, sino también una herramienta para optimizar recursos y reducir impactos ambientales a lo largo del ciclo de la vida útil del proyecto. La pregunta para este bloque temático es, ¿qué costo-beneficio se percibe en los proyectos al utilizar geotextiles de poliéster de alto módulo? Mencione también aspectos de durabilidad y sostenibilidad. Iniciamos con el ingeniero Antonio Rodríguez desde República Dominicana. En esta parte se tienen una mayor optimización de los recursos disponibles, como son reducción de costos, minimiza la cantidad de material de relleno y como consecuencia menos impacto en la mina. La durabilidad se tiene que, obviamente, aunque cada cierto periodo de tiempo se debe de ver, de investigar si se han presentado algunos defectos post construcción, si se han presentado algunas manifestaciones de alguna patología, entonces sí se requiere cierta intervención temporera, ¿no? Para fines de evaluar si no se está produciendo cualquier problema de durabilidad. Y la sostenibilidad son más sostenibles en el tiempo y la flexibilidad de su uso son importantes y con relación al mantenimiento que requieren de menos mantenimiento frente a otro tipo de estabilización de su rasante. Ingeniero Antonio, muchas gracias por su intervención. Continuamos con el ingeniero Jim Rivera desde Perú. Ya, muchas gracias. Creo que para poder definir las bondades del geotextil y la eficiencia, quería mostrarles, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Nosotros vemos que habitualmente esta problemática vamos a tener nosotros acá en el Perú, en esta zona, ¿no? Donde tenemos problemas de cómo poder solucionar desde la parte mecánica y hidráulica, ¿no? Mejoran la capacidad del soporte. Ven acá, estas son naturalmente el río, que son las que no son fáciles de desarrollar convencionalmente, pero a través de los geotextiles de alto módulo podemos mejorar las propiedades mecánicas, ¿no? Por ejemplo, también, ¿qué efectos tiene? Por ejemplo, acá vemos otra problemática que se da en nuestro país. ¿Cómo podemos solucionar este tipo de vías
cuando tenemos todas las complicaciones puedan haber, pero si nosotros hacemos con un procedimiento convencional, estos proyectos de infraestructura se encarecen en el proyecto. Y muchas veces no solamente se encarecen, sino pierden la sostenibilidad en el tiempo, que quiere decir que no hay eficiencia en la estructura del pavimento. Como ustedes están pudiendo ver en la imagen, ya es un proyecto integral, ¿no? Abajo tenemos un mejoramiento con un geotextil de alto módulo, que tiene también propiedades mecánicas y también hidráulicas, pero esto lo conjugamos a través de subdrenes que se puede interactuar. Por eso que el geotextil es un elemento de la suprasante que podemos interactuar con otro sistema, ¿no? En este caso son los geodrenes. Y algo muy importante, ¿qué costo-beneficio se perciben a utilizar? Acá, por ejemplo, podemos ver en esta imagen lo que les mencionaba, este es un geotextil que va en una zona donde teníamos CBR bajísimos, 0.5, el nivel freático era casi superficial, el costo, reducción de costo que hemos tenido ha sido alrededor del 30%. Y algo muy importante, vamos a tener dos cosas, beneficios económicos, porque se realiza la ingeniería para poder buscar beneficios económicos, pero sin soslayar o disminuir la durabilidad y la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Acá, más importante, que económicamente se va a reducir, pues, ¿en qué? En la reducción de las capas, y algo muy importante, mayor vida útil del pavimento. Podemos extender inclusive la vida útil del pavimento de 1.5 a 2 veces con la utilización, reforzando desde la baja de abajo, ¿no? Menor costo de mantenimiento y, como vuelvo a reiterar, requiere una mínima energía de instalación y favorece a la reducción de la parte ambiental, ¿no? Entonces, si lo hablamos con un contexto general, yo creo que los geotextiles de alto módulo nos ayudan a poder reducir costos económicos y que sean proyectos de alta sostenibilidad y durabilidad. Ingeniero Jim, muchas gracias por su intervención. Continuamos con la ingeniera Sara desde Colombia. Digamos que yo me concentraría de manera muy específica dentro de lo que han comentado y sobre todo, digamos que ese slide del ingeniero Jimmy, en lo que nosotros llamamos desde los pavimentos las actividades de conservación vial. Entonces, dentro de la percepción de la gestión de pavimentos, hoy en día lo que hablamos de tal vez de pavimentos perpetuos y consideraciones de realmente prolongar la vida de los pavimentos, el ingeniero dio un número ahí entre 1.5 a 2 veces más, pero que inclusive puede ser mucho mayor si uno lo que observa es dónde va a estar atacando ese pavimento. Entonces, nuevamente, cuando nosotros solucionamos el problema de la subrasante, que a la final es la realidad que nos preocupa más en pavimentos, que no vayamos a tener problemas de abollamiento, los cuales estamos solucionando, digamos, de plano con esa resistencia a la tensión, tanto cíclica como monotónica. Entonces, podemos ocuparnos básicamente de las partes superiores, ¿sí? Entre menos se mueva el pavimento y menos, digamos que menos deformaciones tengamos en el paquete completo, pues vamos a ver un mejor comportamiento, vamos a tener efectos en IRI, en serviciabilidad, vamos a tener efectos obviamente en el paquete estructural, lo cual termina siendo un ahorro muy importante porque vamos a evitar procesos de rehabilitación o reconstrucción profunda y vamos a terminar teniendo efectos de construcciones de tipo superficial, recarpeteos o condiciones inclusive de tipo de microsuperficie, etcétera, con el fin de mantener la superficie si estamos teniendo una adecuada respuesta estructural. Entonces, para mí ahí es donde está el mayor costo-beneficio, que es ya llevar los pavimentos hacia una condición más perpetua donde sencillamente nos ocupe la condición de serviciabilidad. Ingeniera Sara, muchas gracias. Continuamos ahora con el ingeniero Cristian Noguera desde Nicaragua. Hola a todos. Pues la verdad que es muy interesante este tema, ¿verdad? Siempre uno escuchando a los demás panelistas, pues viene aprendiendo y desarrollando todas estas tecnologías y es bueno escuchar porque así empleamos también en cada uno de los países que corresponde, ¿verdad? Donde está cada quien. Bueno, el costo-beneficio que es previsto en los proyectos de Nicaragua, pues primero que todo, ¿verdad? Todo se refiere al costo. Hemos visto hasta un 25 a 30% en la reducción en costos al utilizar geotextiles, porque hay subrasantes que hay que mejorar hasta casi 1,5 metros, 2 metros, por su gran alto contenido de plasticidad.
son muy expansivos los suelos y esto ayuda grandemente pues, a reducir esos espesores y por ende pues, el proyecto se vuelve rentable. Pues. En la parte de acelera los tiempos también de construcción, como les decía, por la lluvia, ¿verdad? Y mejora el rendimiento. Pues una vez ya empleado el primer día de trabajo, el rendimiento va como que muy rápido y el proyecto pues se ejecuta en temprano, en menos tiempo. También está en la parte de los costos, pues está la decisión de la selección del diseño. Tengo varias alternativas de diseño y pues valorando costos-beneficios, pues vemos grandemente la reducción y el empleo en el empleo de estos geotextiles. Referente a la durabilidad, pues es muy importante, como mencionaba la ingeniera Sara, perdón, la larga vida útil, ¿verdad? De esto es muy importante. Uno siempre proyecta para 20 años, pues en realidad esto se proyecta para más de 20 años, pues se refuerza muy bien la subrasante. Y también nos ayuda pues con la resistencia a la degradación, que el geotextil como tal nos da una certificación, una calidad de que esto va a ser más duradero, ¿verdad? Y algo muy importante que se está perdiendo, ¿verdad? En el mundo es la parte de la parte ambiental, pues la parte de los recursos naturales. Y con esta implementación se reduce grandemente el impacto y nos ayuda pues a que el proyecto sea sostenible. Gracias, ingeniero Cristian. Eh, a continuación, la conclusión a cargo del ingeniero Omar Torres. Mil gracias. Bien, pues en realidad, a mayor deformabilidad y menor resistencia a la subrasante, pues es necesario utilizar materiales de mayor competencia mecánica. En Geomatrix, pues disponemos de esta tabla como criterio general de selección de las diferentes referencias de geotextil en función del CBR, ¿no? Para CBRs menores al 0.5, el Vortex BX 220, luego en el rango de 0.5 a 1, el BX 1130, entre 1 y 1.5, el BX 1090 y finalmente entre 1.5 y 3, el Vortex BX 760. Esto con el propósito de tener un módulo controlado, digamos, adecuado a las condiciones de formación que se presentan en cada caso. El efecto cuantitativo del refuerzo, pues es algo, digamos, que definitivamente es valorado como un beneficio muy importante de ese tipo de solución. Y la presencia del refuerzo sí permite reducir los espesores de las primeras capas y en general de la estructura del pavimento. Como se observa, digamos, en estas fotografías, cuando se coloca el geotextil, pues se dan esos efectos de estabilización que vimos anteriormente y puede uno entrar a colocar capas en las que ya se tiene el beneficio de lograr una mejor densificación y por lo tanto un mejor módulo mecánico. Aquí traemos un ejemplo de un pavimento diseñado para un CBR de 0.5, 4.08 millones de ejes acumulados en el periodo de diseño. Esto se diseñó por el método ASTO con confiabilidad del 95%. Y en fin, y tenemos aquí los parámetros para el diseño de la capa estabilizada con el geotextil, siguiendo la metodología Giro y Noir que está disponible en nuestra literatura técnica, que se basa en el tránsito de construcción. Y finalmente, pues aquí tenemos la estructura sin refuerzo, veíamos un mejoramiento de 80 centímetros, luego una subbase granular de 40, una base granular de 30 y 12.5 de rodadura asfáltica. Al utilizar el Vortex 1090, de una manera, digamos, muy conservadora, se propuso al menos una reducción en el espesor del orden de 20 centímetros, ¿no? Lo cual puede que no lo veamos inicialmente como un gran ahorro, pero en general, digamos, teniendo en cuenta que se permitió la utilización de material de bajas calidades, pues en realidad fue un gran beneficio para el pavimento. En este caso, pues se pudo construir una capa inicial, digamos, bastante confiable en la medida en que tenía el reforzamiento basal, tiene este confinamiento lateral con el geotextil que impide el desplazamiento lateral y por supuesto mantiene el paquete estructural, digamos, completamente confinado, ¿no? Y finalmente, pues tenemos una solución que desde el punto de vista, digamos, de la sostenibilidad incrementa la capacidad de soporte, como ya lo hemos venido diciendo en otras diapositivas. Gozamos de una distribución uniforme de esfuerzos, que es una rigidización de la base, contribuyendo al concepto de pavimentos perpetuos que menciona la ingeniera Sara.
controla las deformaciones favoreciendo la durabilidad de la estructura porque las capas que están por arriba se van a deformar menos, se van a esforzar menos, entonces estoy aumentando su durabilidad. Se asegura la estabilidad a largo plazo dado el bajo creep del material. Tenemos una mayor relación beneficio-costo en la medida en que estamos disminuyendo efectivamente las excavaciones y la necesidad de traer, más bien de llevar el material de excavación a botadero y consecuentemente de traer material, menor material nuevo a la obra. Y se logra una plataforma de trabajo estable que favorece el proceso constructivo, también como lo mencionaron la ingeniera Sara y el ingeniero Cristian, digamos que favorece la construcción en temporadas invernales. Aquí tenemos proyectos construidos de esta manera, incluso utilizando como capas de mejoramiento material marginal del sitio. Esto es para locaciones petroleras. Hay todo tipo de proyectos donde el beneficio de la utilización de los geotextiles da un amplio rango de actuación, digamos, favoreciendo los presupuestos, disminuyendo los tiempos y teniendo en general una gran optimización de recursos. Aquí finalmente tenemos una vista aérea de un proyecto de una locación petrolera en la que la vía de acceso fue construida con esta técnica y la plataforma también. Y lo traemos aquí porque es palpable, sobre todo en estos proyectos, el beneficio de la utilización del geotextil por la gran reducción de costos y el mínimo tiempo de construcción. Desde mi parte, agradezco a todos los panelistas y a todos los asistentes por haber asistido a este panel. Mil gracias. Ingeniero Omar, muchas gracias por su cierre técnico. Eh, Hemos llegado al final de nuestro panel internacional sobre refuerzos y sobrasantes con geotextiles de alto módulo. En nombre de Geomatrix agradecemos a todos nuestros panelistas por sus valiosos aportes y a ustedes que nos acompañan desde distintos países de la región. Estamos convencidos de que las soluciones con geosintéticos, como los geotextiles de poliéster de alto módulo, representan una alternativa segura, eficiente y sostenible, capaz de adaptarse a los desafíos de cada entorno. Los invitamos a seguir conectados con nuestros espacios de intercambio técnico y a conocer más sobre nuestras soluciones, casos de éxito y portafolio completo en www.geomatrix.com. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.